¿Y cuál es la lectura que podemos hacer de lo que ha tenido lugar en los últimos días? ¿Cuál es esa lectura aplicada, yo le diría, a los titulares de los principales diarios de la Argentina también en las últimas horas? ¿No hay acaso un común denominador? Uno no puede establecer que quizás detrás de cada uno de estos temas existe un debate, existe una pulseada por ver si nuestra sociedad va a ser hacia adelante más desigual o menos desigual. Yo le diría que sí, pero por supuesto hemos tenido muchísimas imágenes esta semana, desde la movilización del día lunes en adelante, que de alguna manera se nos anticipa a un debate que va a tener lugar. Claro, uno podría pensarse si todas estas manifestaciones que ustedes van a empezar a ver, si todos estos mensajes lanzados directamente a lo que se llama la esfera pública, la esfera donde los medios de comunicación replican y en todo caso proponen que se discuta todo esto. Son mensajes muchas veces violentos, muchas veces que cruzan el espacio para tratar de tocar del otro lado a alguien, pero sin ninguna duda lo que hay debajo es la lucha por un determinado interés. Hay una puja, hay una disputa de un espacio que está permanentemente en juego en la Argentina. Afortunadamente está permanentemente en juego, porque en otros países, por supuesto, este tipo de debates no se dan. En la Argentina llaman la atención, en la Argentina hay grupos de delirantes, muchos de ellos se han movilizado, no son todos, pero muchos son delirantes realmente, que creo que hasta dejan mal parado a los que se llaman los libertarios, aquellos que se ven reflejados en términos políticos con una facción de todo esto que estamos viendo. Pero está claro que los mensajes son ultraviolentos, que los mensajes tienen una connotación que excede claramente lo que es la discusión. ¿Qué hay debajo otra cosa? Porque eso es finalmente lo que nos hace ruido. Mire, lo que quiero decirles es que hay elementos que no están aquí presentes, pero que sin ninguna duda están mayoritariamente presentes en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad se ha manejado de una forma realmente ejemplar a lo largo de toda la cuarentena. Uno tiene que ver con la ética del bien común. ¿Por qué los argentinos, a pesar de que en gran medida todo esto implicó un sacrificio enorme, hacer la cuarentena, limitarnos en términos de nuestra actividad de todos los días, tanto física, emocional, pero también vinculado a lo laboral, ¿no? ¿Cuánto dinero hemos dejado de ganar? ¿Cuántos sacrificios se han sumado a nuestra vida cotidiana o a la vida de nuestras familias? Y todo eso estuvo puesto en función de ¿qué? De una renuncia para generar un bien. Y ese bien es colectivo, ese bien no es individual. Y estos reclamos muchas veces sí lo son. Por eso quizás en algún punto conviene nuevamente, una y otra vez, como hacemos desde esta columna, regresar a lo que tenemos, a la realidad, al pavimento, a lo que está pasando en nuestra Argentina de todos los días y también a lo que pasa en nuestra región. Y lo que quiero consignarle es que en gran medida lo que tenemos hoy es pobreza. Y también tenemos indigencia, y que esto se replica permanentemente en otras partes del mundo, que no es excluyente de la Argentina. La pregunta es cómo veníamos hasta aquí, y la respuesta es con un colchón social realmente muy bajo, muy finito, que el gobierno de Alberto Fernández se encargó de engrosar por lo menos en la primera parte del año. Pero claro, cuando vemos esto, y esta es una información de las últimas horas, de la agencia Telam, pero que tiene, por supuesto, un registro, un relevamiento a nivel regional. Fíjese, afirman que 118 millones de mujeres estarán bajo la línea de pobreza en América Latina y el Caribe. Se estima que este año en América Latina y el Caribe la tasa de pobreza de las mujeres aumente del 37,4% y el desempleo femenino al 15,2%. No aumente al 37, aumente al 15%, y yo le diría que casi esto en gran medida es el nivel promedio que tenemos en la Argentina, con la salvedad de que incluso el propio ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, en las últimas horas ha dicho que la pobreza en la Argentina va a ser mucho más alta que esta, que la pobreza podría llegar al 50%. Este es el mapa de la desigualdad, porque afecta más a las mujeres, porque afecta más a los chicos, porque de alguna manera también en términos sociales le pega mucho más a aquellos que menos tienen. Y por eso entonces revisitemos, miremos cómo está conformada nuestra sociedad, cuáles son los grados de ingresos. Por ejemplo, miremos cómo está la canasta, que usted sabe que en las últimas horas se ha relevado nuevamente, una vez por mes se hace, la calcula el INDEC, y esto es lo necesario, en términos generales, como ingreso de una familia para no ser considerada pobre, 44.521 pesos. Es una medida de carácter estadístico. Hay muchísimas otras cuestiones que juegan a la hora de definir si una familia es pobre o no. Esto solamente tiene en cuenta el ingreso y ni siquiera calcula
eventualmente cuando hay que incorporar un alquiler. Imagínese la cifra de dinero, imagínese el monto del IFE, por ejemplo, que es tan reducido, y dígame si en alguna manera aquellos que se oponen al IFE, aquellos que se oponen a una renta universal, no van a tener presente esta cifra y no van a tener presente la evolución del costo de vida en la Argentina, que siguen subiendo los alimentos, que en términos generales pagar los servicios públicos sigue siendo muy caro en nuestro país, a pesar del congelamiento que está vigente, sobre todo para los sectores de ingresos más bajos. Pero claro, quédese con este número, hagamos el ejercicio, 44.452 pesos, 44.000 pesos. Y fíjese dónde ranquea en esta pirámide. ¿Por qué? Porque esta es la sociedad argentina y esta es, en gran medida, la pirámide social de nuestro país. Claro, si yo busco los 44.000 pesos, ¿dónde lo tengo que ubicar? Y fíjese prácticamente en esta parte, es casi, yo le diría, el 50, el 60% de nuestra sociedad en materia de ingresos, la que está tratando de subir por encima de la línea de pobreza y la que no puede hacerlo, ¿no? Hasta aquí prácticamente hay lo que es el cálculo del INDEC, ¿no? Acá corta prácticamente en la mitad la pirámide. ¿Qué quiere decir? Que hay un porcentaje enorme de nuestra sociedad, mayoritario de nuestra sociedad, que no puede pagar ni siquiera lo más básico, los alimentos, los servicios, para superar esa línea de pobreza que se supone que calcula cantidad de calorías que tiene que consumir una familia para poder llevar adelante una actividad, ir al colegio los chicos y trabajar los adultos. Bueno, fíjese cuál es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Por eso, cuando usted no ve esto en los debates, cuando usted no ve esto en las pancartas que compartíamos recién en las movilizaciones, uno dice qué grado de legitimidad puede tener. Por más que uno quiera, en un contexto democrático, decir que todos tienen legitimidad. Pero está claro que en algún punto hay quienes están sufriendo mucho más que otros, ¿no? Claramente digo, son la minoría aquellos que no están sufriendo y son la mayoría aquellos que hoy no pueden llegar directamente a fin de mes. Claro, la pregunta es, este escenario que es de catástrofe, ¿cómo se sale? O en todo caso, ¿cuáles son los referentes que tiene la sociedad para poder apelar a lo que ellos proponen para poder salir de esta situación? Y esto no es nuevo en la Argentina. Esto no es para nada nuevo. Por eso entonces, déjeme compartir más información, señor director, si podemos, para mostrar de alguna manera cuál es el mapa que tiene esta sociedad. Por ejemplo, cómo lo están reflejando los medios de comunicación. Y sin embargo, usted no va a ver eso, no va a ver nada de lo que estuvimos hablando, pero preste atención a este mapa. Porque lo que se discute desde lo que uno podría denominar que es la prensa hegemónica son otras cuestiones. Mire, solamente un recorrido, pero en tiempo real casi le diría, porque esto está en este momento en los portales. Tome cualquiera, Infobae, La Nación, Clarín, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuál es la agenda. Fíjese, el kirchnerismo impuso en la reforma judicial una cláusula que controla la actuación de los medios. La enmienda Parrilli para controlar a los medios renovó las tensiones en Casa Rosada. Siempre polémico, fuerte carta de Babi Echecopar a Alberto Fernández. No estamos dispuestos a dejarnos dominar por el miedo. Sigo bajando. Ernesto Sanz dice, ¿cuánto tiempo demora esto en explotar? ¿Cuánto tiempo demora esto en explotar? Más abajo, Cristina Kirchner le puso el sello. La reforma judicial es de ella y solo de ella. Abajo, el kirchnerismo impuso en la reforma judicial una cláusula que controla la actuación de los medios. Me voy para el costado. Todo esto usted podía visitarlo prácticamente en todos los portales. La pelea contra el periodismo. Marcelo Longobardi cuestionó el artículo contra los medios, incluido en la reforma judicial. Esto se llama Venezuela. Seguimos bajando, fíjese, por ejemplo, cómo se ilustra, ¿no? Este momento tan relevante de la Argentina, ¿no? Cómo, si esto no es violencia, digo, ¿dónde está la violencia, no? En algún punto, también. Reforma judicial, más abajo, el kirchnerismo incluyó una cláusula contra los medios. Más abajo todavía, La Nación. Si Alberto fracasa, Cristina Kirchner ¿tiene un plan B? Me voy acá y ya termino, pero la verdad digo que queda claro cuál es el común denominador de todo esto. No sé, dice, aferrado a Cristina Kirchner, Alberto Fernández dejó pasar el último tren, se pregunta, en este caso, este artículo de La Nación. Debajo, Elisa Carrió, Cristina Kirchner va por la venganza y no puede parar. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a los medios? Quizás reflejar un poco cuáles son los debates que se están dando en la sociedad. ¿Esto es un reflejo de eso? ¿Esto es un reflejo de lo que yo le estuve mostrando hace apenas algunos instantes? Probablemente no. Estamos en el medio de una cuarentena, hay una catástrofe social enorme en la Argentina, hay al mismo tiempo una catástrofe económica muy fuerte
Y uno apela, parte de la sociedad apela a sus representantes políticos. De ahí va a venir la solución, de la política y de lo político. No hay ninguna duda, no hay que pelearse con la política. La política es una llave para tratar de salir. Entonces vamos a los referentes. Y por ejemplo, vamos a ver qué dijo en las últimas horas el referente de Juntos por el Cambio, Ernesto Sanz. Presta atención. Yo digo, ¿cuánto tiempo demora eso en explotar? ¿Cuánto tiempo el Banco Central va a seguir agrandando, sin que pase algo? ¿Cuánto tiempo las pymes van a aguantar y los emprendedores van a aguantar cerrados, sin laburo, sin actividades? O el sector turismo, por ejemplo. Yo digo, nosotros tenemos que estar preparados para el corto plazo, el corto plazo, y el mediano plazo ofrecer esa luz al final del túnel. Bueno, yo creo que acá las palabras sobran, pero a mí me gusta agregar alguna, y lo que quiero decir es que este hombre no tiene ninguna idea de cuál es la situación que atraviesa la Argentina. Recién lo decía el economista de Atelis, pero también otros entrevistados a lo largo de nuestro programa. La Argentina enfrenta su crisis más importante en términos económicos, como también muchos otros países. Y hace falta madurez, y hace falta, en gran medida, poner todo para tratar de salir de esta situación. La política también tiene que hacerlo, y la oposición también, mal que le pese, tiene que ofrecer las herramientas para que podamos salir precisamente de esta escenografía, yo le diría del terror directamente. Si lo piensa conmigo, la frontera entre la vida y la muerte se corrió un poquito. La frontera entre la vida y la muerte está mucho más cerca ahora que antes. ¿Por qué? Porque salimos a la calle, contraemos COVID y no sabemos cómo se puede reaccionar. Lo que sí sabemos es que hay más de 6.000 muertos en la Argentina y que afortunadamente este gobierno tomó la decisión en tiempo y en forma de ir hacia una cuarentena, que esto nos salvó a muchos argentinos de terminar falleciendo justamente por el COVID-19. ¿Cuál es la salida? Mire, la salida se está planteando en todo el mundo y quizás una de ellas sea precisamente esta, ¿no? Tratar de establecer una renta básica. ¿Por qué? Porque la desigualdad se ha hecho presente, porque está muy claro que el COVID-19 ha traído una profundización de esa desigualdad, porque hay quien tiene que salir a trabajar aunque no quiera, y porque hay otros que, aunque quieran, no pueden hacerlo. Y entonces, claro, uno se pregunta cuáles son los límites que se imponen. Mire, la renta básica es un debate que tenemos que dar en otro momento, pero es quizás una salida. Alemania lo está poniendo en juego en las últimas horas. Se le va a dar $1.420 a 120 personas. Pareciera que hay que hacer un ensayo para esto, pero bueno, evidentemente Alemania lo quiere hacer de esta manera. La discusión tiene que tomar cada vez mayor gravitación y quizás los debates tienen que tener, entre otras cosas, un componente importante de lo que llamamos realidad.